tú como pastor o como líder, tú sabes identificar quiénes de las personas que tienes a cargo están preparadas para utilizar lo que Dios depositó en sus manos y a hacer lo que Dios les mandó a hacer. Sabes también que tienes alguna carencia en la iglesia donde necesitas esa persona en una posición. Sabes que la persona no está preparada, pero la expones a hacer algo porque tú necesitas. Tú estás utilizando a esa persona para beneficiarte. Estás abusando espiritualmente de lo que carga de esa persona de parte de Dios. ¿Alguno de ustedes en el presente o en el pasado sintieron que fueron abusados espiritualmente? Yo sí sentí que pasó eso en mi vida. ¿Cómo lo tomaste? Sentí como en una cárcel. Había muchas palabras de elogio, como tú dijiste, de otras personas, pero de la persona que estaba dirigiendo mi vida espiritual, me veía como... me tenía retenido ahí. O sea, me tenía ahí para usarme como recurso en los evangelismos, en esto, en lo otro, pero no me daba la oportunidad de desarrollarme como predicador. Bendiciones, Dios les bendiga. Gracias por conectarse con nosotros aquí en un podcast más en Dependientes del Espíritu Santo. Hoy, como siempre, en cada uno de los podcasts, pues hoy no tengo dos, tengo tres invitados. Me acompaña el evangelista Robert Ríos. Dios les bendiga mucho. Me acompaña lo que es el pastor Pedro Torres. Tenemos a Jonathan de la iglesia también, la iglesia de ustedes, el Faro. Dios les bendiga, hermano. Así que estamos contentos, agradecidos de estar aquí, ¿verdad? Esta es su casa, como siempre le digo a Robert, que ha venido anteriormente, igual a ustedes. Esperamos que no sea la última vez, ¿verdad? Que vengan a grabar para acá con nosotros. Y hoy traemos un tema bien interesante, un tema que quizás confronte a muchos, un tema quizás que incomode a otros, pero que es necesario, ¿verdad? Y este tema sale porque subimos un video en TikTok y yo le pregunté a las personas qué tema les gustaría que habláramos. Y una muchacha nos dijo, quiero que hablen del abuso espiritual. Y entonces me causó curiosidad porque yo nunca había pensado sobre eso. Nunca por mi mente había pasado abuso espiritual, porque uno piensa sobre miles de abusos, pero jamás uno pensaría que hay un abuso espiritual dentro de la iglesia o de parte de un pastor, parte de un ministro. Antes de yo dar mi opinión o de hablar qué es abuso espiritual, yo quisiera que cada uno de ustedes, a medida que pueda decirme ustedes, ¿verdad?, qué ustedes piensan que es abuso espiritual para ustedes, ¿verdad? No necesariamente demos con el clavo ahí de momento, pero su opinión desde su punto de vista. ¿Cómo ustedes ven lo que es abuso espiritual? Bueno, Dios les bendiga. Yo veo abuso espiritual cuando una persona, pues, se le sube el humo a la cabeza, como uno dice, ¿verdad? Y comienza a dictar órdenes o a dictar sugerencias para que la otra persona haga, ¿verdad? Y estableciendo que él es un escogido, que él fue llamado, que como tiene un llamado es superior a esa persona. Y yo creo que ese es el abuso espiritual. El abuso espiritual es cuando alguien que está en una posición de preeminencia, ¿verdad?, puede ser escogido por Dios o puede ser escogido por un hombre, pero está en esa posición y desde esa posición él comienza como que a mandar, él comienza como que a decirle a las personas sin haber un compromiso de él, porque un líder se hace para él ir de frente para que las demás personas que lo están siguiendo, ¿verdad?, sigan el camino que él está trazando, ¿verdad? Suponiendo, voy a un evangelismo y yo soy el líder de evangelismo y yo le digo a aquel, mira, haz esto, haz lo otro, cuando esa es mi tarea de hacer. Esa es la tarea que yo tengo que hacer como líder, ¿verdad? No, porque se puede delegar, pero no se puede abusar de la posición en la que uno se encuentra. Uno no puede como que exprimir a las personas, como que hacer cosas que quizás no están preparados para hacerlas, ¿verdad? Uh-huh. Y uno teniendo el conocimiento no lo hace quizás por miedo, quizás por envidia, quizás porque se le subió el ego, ¿verdad? Casi siempre pasa eso. Cuando hay abuso espiritual es que
desde mi punto de perspectiva, es la que es real y tu opinión no importa. O sea, tu opinión no me importa que tú la digas, sino la opinión que yo deseo que tú hagas. Amén, amén. Yo entiendo por esa misma línea de Robert que el abuso espiritual es más cuando ya tú tienes una posición, a veces nos olvidamos de dónde nosotros salimos. Entonces, a veces, inocentemente, a lo mejor, como tú decías ahorita, no pensamos en lo que es abuso espiritual. Pero a lo mejor muchas personas que vienen de la calle o vienen del mundo para la iglesia, no se dan cuenta rápido, porque a lo mejor vienen con cierta malicia, que nosotros al principio en las iglesias siempre o llegamos de esa manera, como que todo el tiempo estamos buscando la falla de la iglesia, por eso es que queremos irnos, o entramos bien, quiero darlo todo, y de ahí abusan. Okay. Y entonces vienen los líderes, los pastores, por no ponerle un nombre, porque es alguien que está en una posición espiritualmente, para los ojos de las otras personas, alto, o tenga una posición alta en la iglesia, afuera, en el trabajo, porque estamos hablando del abuso espiritual dentro de la iglesia, pero podemos verlo afuera también en la calle. Ajá. O sea, nosotros no solamente tienes que verlo en tu misma iglesia, puedes tener otros pastores que ven o otros líderes que tú vas a actividades de otras iglesias y sientes el abuso sin a lo mejor ellos no saben lo que están haciendo. Puede ser inconscientemente. Claro, pero muchas veces como De hecho, siempre, debería ser inconscientemente. como siempre decimos, siempre Debería está ser. esa duda de uno mismo, ¿es consciente, inconsciente? ¿Cómo debe de ser? Como quiera te están hiriendo. Olvídate cómo lo estás haciendo. Ajá. Tienes que Consciente y autoanalizarte. conscientemente hay una herida. Yo entiendo que este tema está muy bueno para autoanalizarnos uno mismo. Créeme que yo estuve todo el día autoanalizándome sobre el abuso espiritual. Sí, porque cuando uno piensa en abuso espiritual, uno dice, eso no puede existir dentro de una iglesia. Pero que No debe existir. no debe existir, ocurre. ¿Sabes? No es que cada cual conozca un caso, pero ocurre, ¿sabes? Hay personas que pasan por esto. Y no necesariamente en nuestras iglesias, porque no estamos hablando desde el punto de vista de nuestra iglesia. Claro. Estamos hablando desde el punto de vista de general y porque una persona expuso este tema, ¿verdad? Porque ella quiere saber qué es abuso espiritual o está viviendo eso y quiere escuchar algún consejo. Pero no es algo que deba ocurrir. Es algo que no debería ocurrir, pero hay cosas que, ¿verdad?, que uno no puede evitar y que el ser humano es imperfecto. Claro. O sea, tampoco podemos mirar el pastor o mirar el líder que lo está cometiendo consciente o inconscientemente, porque estamos viendo un ser humano imperfecto que puede cometer cualquier falla en cualquier error. Entonces, el abuso espiritual es algo bastante delicado y queremos llevarlo con calma, ¿verdad?, a través de este video. Jonathan. Es que tiene tantas sogas por donde partir. Sí. Es un tema tan general que podemos hablar de miles de cosas que hay dentro y fuera de la iglesia, porque a veces pensamos que cuando se trata de la iglesia todo tiene que ser perfecto y no lo es. Es que en la iglesia no somos perfectos. Correcto. Sí. Aunque esa no es la perspectiva de las personas. Las personas piensan que la iglesia es perfecta. Ya cuando ves una persona que es un pastor, mucha gente lo cataloga como que tiene que ser igual a Dios. No, Dios solamente es el único perfecto. O sea, Él es un simple, él es un ser humano igual que nosotros y un instrumento que el Señor está utilizando para guiarnos a sus ovejas. Y Él puede fallar igual que todos nosotros. Claro. Pero sí, yo considero en el abuso espiritual cuando tienes ese camino trazado y te lo quieren desviar. A veces confunde a las personas. A veces, ¿sabes? Las personas mismas a veces se alejan. Se hieren. Se hieren, se lastiman. Y pues ese es mi concepto. O sea, estoy totalmente de acuerdo, más ese granito que... Sí, estoy de acuerdo con ustedes. Quiero poner un poco más en contexto lo que es abuso espiritual y que podamos desarrollarlo. Porque, por ejemplo, desde mi perspectiva, ¿verdad? Mi opinión no quiere decir que la de ustedes no sea válida, sino que cada cual tiene un punto de vista diferente. Claro. Exacto. Abuso espiritual yo lo veo cuando tú como pastor o como líder sabes que tienes personas a tu cargo
que tienen dones, tienen talento, tienen herramientas, sea cual sea la herramienta, y utilizas esas herramientas para beneficiar a tu ministerio o a tu iglesia, sabiendo que aunque los tienes, no está preparado para utilizarlos para Dios esa persona. ¿Qué pasa? Tú como pastor o como líder, tú sabes identificar quiénes de las personas que tienes a cargo están preparadas para utilizar lo que Dios depositó en sus manos y a hacer lo que Dios les mandó a hacer. Pero aunque sabes quién está preparado o no, como sabes también que tienes alguna carencia en la iglesia donde necesitas esa persona en una posición para llevar a cabo algún tipo de gestión en la iglesia, sea ministerio evangelístico, adoración, etcétera, cualquier tipo de ministerio, o hacer algo en la iglesia, sabes que la persona no está preparada, pero la expones a hacer algo porque tú necesitas utilizar lo que Dios depositó en ella para que tu iglesia pueda fluir, para que tu iglesia pueda hacer esto, para que esta iglesia pueda seguir avanzando, pero estás cometiendo un error. Porque esa persona, a pesar de que carga dones y talentos y herramientas, no está preparada para utilizarla. Entonces, tú estás utilizando a esa persona para beneficiarte. Estás abusando espiritualmente de lo que carga de esa persona, de parte de Dios. Sí, porque porque no es el momento ideal para que esa persona aflore sus dones. ¿Entiendes? No es el tiempo de esa persona. Recuérdate que el tiempo de Dios siempre es agradable y perfecto. O sea, cuando Dios te llama, Dios te escoge, Dios te capacita, pero hay un momento en el que igual Él entiende que ya estás preparado para eso. Tienes que pasar por diferentes vicisitudes, tienes que pasar por el desierto, tienes que sentirte solo, ¿verdad? Porque eso es lo que hace que tú te acerques más a Dios. Sí. Entonces, al acercarte más a Dios, tú puedes ver que, vamos a suponer, orabas por una persona y al principio no sucedía nada, pero que ya en el momento de Dios tú orabas por una persona y ves que la persona recibe el Espíritu Santo, y ves que la persona se sana, y ves que la persona recibe, ¿verdad?, el don de lengua. Pues entonces ya tú ves un crecimiento en ti, pero es porque era el tiempo perfecto. Sí, ¿no? Y está el punto en donde tú sabes, supongamos, yo soy pastor de Pedro y yo veo que Pedro tiene tal talento y tal don y que Dios le dio esto para hacer tal cosa en la iglesia. Pero veo que Pedro está en sus procesos y que a pesar de que lo tiene, yo sé que si lo envío y lo hago hacer, puede lastimarse él, pero también puede lastimar a otro, porque no está preparado. Entonces, ¿qué pasa? En ese punto, se han dado casos en que personas hacen esto. Por ejemplo, le dicen, ¿sabes qué? Tú tienes eso de parte de Dios y tú tienes un llamado pastoral o evangelístico y tú vas a hacer grandes cosas para Dios. ¿Sabes cómo puedes empezar a hacerlo? Yo necesito a alguien en la iglesia, en el ministerio evangelístico. Entonces, yo te voy a poner ahí y tú vas a aprender de los cantazos. Esa no es la forma. ¿Por qué? Porque cantazo tras cantazo, esa persona va a terminar desanimándose. Y el peligro no está en eso. El peligro está en que es un peligro para ella y para la otra vida. ¿Por qué? Porque no está preparada, no le diste las herramientas, no le enseñaste cómo hacerlo, sino que simplemente la tiraste. Te necesito, no me importa lo que pase contigo, no me importa lo que está pasando en tu vida, simplemente estoy pensando en lo que yo necesito como pastor o como líder, en mi iglesia, o esto pasa también en el ambiente laboral, esto también pasa en diferentes... pero como es espiritual nos vamos a enfocar en lo que es la iglesia. Pero te estoy tirando, te estoy enviando y no estoy pensando en tu corazón, en lo que puede pasar en tu vida y en las consecuencias, porque las consecuencias vienen. No, y que no preparamos a la gente. O sea, estamos teniendo ese problema que tú hablas con otras personas que han... Nosotros estamos ya viviendo unos tiempos que a lo mejor una persona que lleva 3 o 4 meses en la iglesia, a lo mejor Dios la lleva tan y tan rápido. Y en una preparación de cuando a lo mejor Robert empezó, que era un poquito más tiempo el proceso de tú a lo mejor encaminarte a la voluntad de Dios. Pero nosotros estamos en un tiempo y ahí está el problema, que no estamos midiendo el tiempo, no el tiempo real de nosotros, el tiempo en tierra, sino el tiempo espiritual y el tiempo de Dios. Estamos teniendo ese problema. No estamos enseñando acorde al tiempo que estamos viviendo. O sea, no lo estamos viviendo así. No, y aportando el punto, hay casos en donde personas, escúchate esto, dicen, yo no sé si es tu tiempo. Lo que yo sé es que tú estás en esta iglesia. Yo veo que tú tienes muchas capacidades para Dios.
si tú te vas conmigo, yo te pongo una iglesia. Porque tus pastores no se están dando cuenta de lo que tú cargas. Pero vente conmigo y yo te voy a poner una iglesia. Y yo voy a impulsar tu ministerio. ¿En qué momento las cosas empezaron a funcionar así? Porque ahora es como... Todo es profeta. Yo te voy a ayudar por esa área de profeta, que a lo mejor tu pastor no tiene mucho conocimiento y pues yo te puedo ayudar. No. Eso es abuso espiritual. Porque ¿sabes qué? En ningún momento en el que tú me dijiste a mí, vente para mi iglesia, que yo te pongo una iglesia, tú me dijiste a mí, ¿tú necesitas algo? ¿Tú estás bien? ¿Tú estás bien con Dios? Te estoy jalando porque yo necesito lo que tú cargas. Ujú. Pero no me importa si cuando yo te absorba todo lo que Dios te puso a ti, yo te tiro. Porque en el momento que no sirvas, yo no voy a tenerte en esa posición. ¿Por qué? Porque simplemente necesito lo que tienes, pero no me importa lo que hay en tu corazón. Entonces, eso es abuso espiritual para mí. ¿Por qué? Porque de esa manera estás en una posición alta donde tienes gente a cargo, pero no estás sabiendo manejarlo. Porque simplemente estás aprovechándote de lo que cada uno tiene para tu iglesia. Pero en ningún momento estás diciéndole, ¿sabes qué? A pesar de que tienes cosas y que tienes mucho de Dios en tu vida, necesitamos trabajar esta área. Para cuando llegue tu tiempo, no retrocedas. Como personas que le dicen, ¿sabes qué? Tienes llamado pastoral, mañana vamos a abrir la iglesia. Entonces, 2 años después, 1 año después, meses después, ves la persona en la iglesia y la iglesia que abrieron cerrada. Porque no estaba preparado, no era el tiempo de Dios para su vida. Volvemos a lo mismo y lo recalcamos, no era el tiempo. Quizás tenías mucho de Dios, pero te faltaba tiempo y cosas que trabajas en tu corazón. Ahora bien, ustedes, tú que estás en una posición ahora de pastor, cada uno de ustedes que está en una posición de liderazgo y que fluyen en diferentes áreas para Dios en su vida, ¿cómo ustedes en una posición de liderazgo, de pastorado, se cuidan de no cometer este error? Se cuidan de no abusar espiritualmente de las personas que tienen a cargo. ¿Por qué se los digo? Porque conscientemente o inconscientemente cualquiera de nosotros puede cometer ese error. Porque hay personas a tu cargo donde tú vas a necesitar de ellas para ayudar la iglesia, el ministerio, porque son parte de la iglesia y parte del cuerpo y cada cual es importante y cada cual puede hacer algo para Dios. Pero ¿cómo tú te cuidas de no cruzar la línea en donde tú dices, lo necesito y voy monitoreando el tiempo de Dios en su vida y ayudándole a simplemente dejar de importarte la vida y seguir absorbiendo lo que esa persona tiene de parte de Dios? ¿Cómo ustedes cuidan esa área? Bueno, por lo menos yo no soy pastor, ¿verdad? Pero eres líder de evangelista. Soy líder de evangelismo y hay personas que tienes a cargo, ¿verdad? Yo trato a las personas como me gustaría que a mí me trataran. Primero, le doy la importancia que se merece, ¿verdad? Sin sobrellevarle ni imponerle una carga. Pues como tú dijiste, cada uno tiene su posición dentro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? No todos van a predicar, no todos van ¿verdad?, a ser maestros, no todos van a ser evangelistas, pero es tan importante el que para el mundo hace menos como el que predica. Porque el más pequeño en el reino es el más grande. Claro, porque lo que quiere Dios es que lo que tú adquiriste, los conocimientos que tú adquiriste, tú los traspases a otra persona para que sean igual. No para que él sea mayor que yo, ni yo mayor que él, sino que seamos igual y fluyamos en el ministerio que estamos llevando a cargo. Si él es el ministerio de evangelismo, pues mira, ¿verdad? Yo soy el líder de evangelismo, pero no porque sea el líder de evangelismo, yo te voy a imponer ciertas cosas que quizás para ti te detienen, que quizás para ti no te dejan fluir, ¿verdad? Pero para tú hacer eso, tú tienes que conocer la persona con la que igual tú estás, ¿verdad? Tú tienes que conocerla. Darte a conocer, o sea, darle a conocerle a la persona para que tú puedas ver sus fallas, sus defectos y sus virtudes. Cuando tú ves sus defectos y sus virtudes, tú sabes en qué área él fluye mejor y en qué área él no fluye tan bien. Y al tú tener ese conocimiento, pues eso ayuda primeramente a que la forma que tú le enseñes a hacer las cosas sea la forma correcta.
Porque como tú dijiste, si no está en el momento, en el tiempo de Dios para que Él se haga un evangelismo, y eso me pasó una vez. Había una persona que me seguía, que tú lo veías danzando y hablando en lengua, pero cuando hubo una manifestación demoníaca, él se quedó mirando en vez de estar orando. ¿Qué sucedió? Lo que había en aquella persona se le traspasó a él. ¿Qué pasó? Pasó 20 cosas porque no estaba preparado para esa experiencia espiritual. Entonces, yo como líder tengo que preparar a los míos, porque cuando uno va a un residencial o una barriada o inclusive una casa, hay malicia. Y uno tiene que estar preparado para lo que sea, para en el mundo espiritual. Uno tiene que estar preparado. Pero ¿cómo yo voy a preparar a esas personas si no le doy un seguimiento, si no le doy una estrategia, si no le doy una forma de vida que esté conectada con Dios? Si yo no le enseño eso, pues yo no puedo utilizar a esas personas. Pedro. Yo creo que yo me voy, como tú decías, hay que conocer primero a la persona. Yo voy por lo más simple, por lo más básico, como nosotros le diríamos, porque la palabra te dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pues yo le doy poco trabajo y la persona, la que es agradecida, es como nosotros decimos, el que recoge los baños en la iglesia es más grande que el que llevó la palabra ese día. Como nosotros decimos, el que barre el parking, el que está pendiente a cómo estacionar el carro, el que está pendiente a buscarle agua al predicador, esas son las personas que tú le ves el corazón de servir. Y servicio. Es algo porque nosotros, y yo digo, el boricua es casi servidor por naturaleza, pero ahí tenemos que entrar en el discernimiento. Ahí tenemos que entrar en conocer tu pasado, tu presente y tu futuro. ¿Qué tú aspiras? Porque nosotros no estamos buscando, por ponerle ejemplo, nosotros no estamos buscando abogados y doctores. Lo que pasa es que nosotros tenemos que saber que tú aspiras para Dios. ¿Qué es tu propósito? No conozco el propósito de Dios, pues hay que buscar tu propósito. Porque una cosa es lo que yo crea y otra cosa es lo que Dios quiera para tu vida. Tú puedes tener, en este momento, a lo mejor Robert tiene un llamado evangelístico, pero a lo mejor no pasas 2 semanas o ya tiene esa palabra de pastor. O sea, tú tienes que saber el tiempo de tú llevar a la persona. Entendido en el tiempo. Y lo más importante para tú poder ayudar y no caer en eso es tú enseñarle a las personas. Porque en este caso, casi todo el mundo tiene alguien por encima. Nosotros aquí ahora mismo hablando, yo tengo mi pastor. O sea, ¿cómo yo voy a decirle a la iglesia que hay que tener obediencia si yo no obedezco a mi pastor? ¿Cómo yo le voy a decir a la iglesia que se recoge los baños si yo no recojo los baños? ¿Cómo yo le voy a decir a la iglesia que hay que tener compromiso y que hay que tener un respeto para Dios si yo no lo hago? O sea, todo esto es tú enseñarle. Por eso es que los discípulos no tenían cómo justificarse con Jesús, porque Jesús se los enseñaba a todos. No tenía, él los hablaba, él se los decía, pero él también lo demostraba. Y nosotros estamos en un tiempo que nosotros tenemos que demostrar más y hablar menos. Nosotros tenemos que accionar más y hablar menos, para que la gente, no solamente los líderes o las personas que nosotros tenemos a cargo, sino toda persona que entre por la iglesia, que vea algo diferente en esa iglesia. Porque por eso es que tú estás en una iglesia, yo estoy en mi iglesia, porque hay algo de parte de Dios en cada iglesia. Claro. Pero nosotros tenemos que, como líderes, pastores, evangelistas, parte de la iglesia, porque no solamente tienes que tener algún cargo para tú tener a alguien observándote y mirándote. O sea, no tienes que tener un título, porque el título no te hace. El que te hace es el carácter que tú tengas con Dios. Amén. Y pues yo entiendo eso. Yo entiendo que tú debes de enseñar, modelar, primero que nada, para que ellos puedan aprender lo que tú le estás diciendo. Porque yo puedo decir recoge basura, como te estaba poniendo el ejemplo, pero si ellos no me ven nunca haciendo eso, o vamos a tener una actividad para poder nosotros recaudar algún fondo para hacer, qué sé yo, comprar instrumentos en la iglesia, para comprar micrófonos, para comprar lo que sea, pero si yo no lo hago, no, pues vayan ustedes, yo voy más ahorita, que el sol baje o algo. O sea, yo tengo que demostrar, yo tengo que modelar. Esa es la palabra, modelar. Pues mira, ser un líder es servir, ¿sabes? Yo entiendo que un líder prepara, ayuda
y le da las herramientas adecuadas para preparar a la persona que lleve mano a mano. Porque se supone, y entiendo, que un líder me prepare para cuando en el futuro yo tenga algún resbalón o alguna caída, ya yo tenga las herramientas adecuadas para poder levantarme. Ser un líder y preparar a la persona es encaminarme, llevarlo mano a mano, porque va a llegar el momento dado que el Señor me va a decir, para aquí le toca a tu descendiente, al que tú preparaste, ahora es el que yo voy a probar. Y así sucesivamente. Y de eso que se trata el liderato, el evangelio, de simplemente servir y demostrar. Si no empezamos por nosotros mismos, no podemos, como dice el pastor, no podemos mandarlos a ellos, porque Jesús lo hará todo. ¿Cómo tú te cuidarías de no cometer de no abusar espiritualmente de otra persona? O sea, aprovecharte de lo que Dios depositó en ella. Pues mira, yo te voy a hablar de mi pasado. Yo me cuidé mucho porque yo tuve un proceso bastante fuerte que mucha gente me señaló. Y yo me cuidé orando y hablando con el Señor, escuchando su palabra, dando rodillas, que aunque a mí me dijeran, no, eso está mal, Jesús me decía lo contrario. Y yo seguí firme a lo que Él algún día depositó en mí, y hoy estoy aquí. Okay. Y el punto de vista desde tú estando en una posición de liderazgo, ¿cómo tú te cuidas de no hacerlo contra otro? Mira. O sea, ¿qué tú harías o dejarías de hacer para evitar caer en ese ciclo en donde, por ejemplo, tú eres mi pastor y yo soy el líder, y tú me dices a mí, mira, Rey, haz esto para la iglesia, haz esto para Dios, pero tú también conoces que yo estoy en un proceso en donde estoy creciendo con Dios porque estoy cargando muchas heridas, pero aún así me pides que lo haga. ¿Está bien que tú me pidas que haga algo para Dios sabiendo que estoy herido, o correría el riesgo simplemente porque necesitas de mí? No. ¿Ustedes piensan igual? Yo he visto casos en donde la persona, aún herida, se le pide que siga adelante. Hay dos puntos diferentes. Uh-huh. Porque está la persona que sabe dejar a un lado sus heridas para hacer lo que Dios tiene que hacer, y está la persona que no sabe caminar herida. Pero esa responsabilidad caería en el pastor saber identificar a la persona. Exacto. Ahora bien, ¿alguno de ustedes en el presente o en el pasado sintieron que fueron abusados espiritualmente? Hagan memoria. Ustedes dicen, desde que yo comencé con el Señor, en los caminos del Señor y en la iglesia, sentí que en este momento de mi vida se aprovecharon de mí, o de lo que Dios dijo de mí, o de lo que cargo de parte de Dios, o de mi talento, o lo que sea. ¿Sintieron que pasaron por eso en algún momento de su vida? Cualquiera puede contestar. Yo sí sentí que pasó eso en mi vida. ¿Cómo lo tomaste? O sea, porque lo digo porque estamos hablando ahora mismo desde el punto de vista de nosotros hacia quien lo está haciendo. Exacto. Pero quiero dirigirme ahora desde el punto de vista a quien lo vivió. Bueno, para que podamos saber un sentir de una persona que lo haya vivido. Yo lo viví y me sentí como en una cárcel, no estando en una cárcel, porque pues había muchas palabras de elogios, como tú dijiste, de otras personas, pero de la persona que estaba dirigiendo mi vida espiritual me veía como, me tenía retenido ahí. O sea, me tenía ahí para usarme como recurso en los evangelismos, en esto, en lo otro, pero no me daba la oportunidad de desarrollarme como predicador. Ok, pongámoslo en contexto. Tú tenías una persona, tú eras líder en tu iglesia y tenías tu pastor o tu líder aparte, en donde sabía lo que tenías de parte de Dios, pero simplemente pues te tenía limitado en el área en que te necesitaba. No tenía interés en desarrollarte en otras áreas porque eso era lo que necesitaba de ti. Eso es lo que necesitaba. Okay, o sea, y yo me sentía bien mal, ¿verdad? ¿Sabes? Y yo le decía a Dios, pero
¿por qué tú permitiste que yo llegara aquí? Si aquí me voy a detener, aquí me voy a morir. Sigo engordando, como dicen. Y yo tengo mucho que dar. O sea, yo no estoy para estar sentado en una silla, yo no estoy para estar, ¿verdad? Pero como yo siempre he sido obediente, ¿verdad? A las personas que estaban... ¿Cómo lo manejaste? ¿Cómo Bueno, saliste de ahí? salí pidiéndole permiso a Dios, primeramente. Salí, O sea, tuviste que salir de dejarle estar de cargo a esa persona porque no fue algo que cambió, fue algo que tuviste que huir. exactamente, tuve que huir. Sí. Tuve que huir porque iba a morir allí. Sentía que tu vida espiritual Iba a iba a quedar morir allí, estancada. iba a morir allí, punto y se acabó, iba a morir allí. Entonces, en mi interior me sentía que yo estaba lleno del Espíritu Santo, pero en mi mente sentía que estaba derrotado. ¿eh? Por dentro yo sentía, wow, yo puedo hacer esto de parte de Dios, Dios me puede utilizar, pero en mi mente estaba la derrota. Pero Porque ahora estabas desmotivado. si aquel me ve así, el otro me ve así, porque aquel le dijo a aquel, y ¿sabes? Tú sabes lo que pasa, ¿verdad? En muchos sitios. Y tuve que pedirle permiso a Dios. Dios, yo no quiero morir, yo tengo mucho que dar, ¿verdad? Y cuando Dios me da el permiso de salir, ¿verdad? Que ellos dijeron que yo me fui de desobediencia y yo no me fui de desobediencia. Yo me fui con el permiso de Dios y confirmado, porque yo le pedí una confirmación para yo poder salir de ese lugar, porque yo no quiero ser, ¿verdad? Sí, tuviste tu trato con Dios. Sí, yo no quiero ser desobediente. Si Dios no me manda a mover de un lugar, yo no me puedo mover porque me trató mal el pastor o aquel habló de mí, o sea, yo no puedo hacer eso. Pero cuando ya Dios me da la confirmación, entonces que yo salgo de ese lugar, entonces que comienzo a experimentar toda esa paz y todo ese ardor que yo tenía por ser canal de bendición para otra vida. Pero mientras estaba allí me sentía prisionero, mientras estaba allí me sentía derrotado y todo empezaba en la mente. Todo empezaba en que, wow, pero sabiendo, venían de otros lugares, predicadores. No, a veces pasa que, ¿verdad? Hoy escuchando tu situación, que también te desmotiva porque otras personas que no son los que están cerca de ti ven más potencial en ti que las mismas personas que Que las están a mismas cargo de ti. personas. Pero Venía otro tipo de otro lugar y decía, mira, pastor, y yo, ¿pero qué pastor de qué? Y aquí sí yo que te reconocen como una cosa que... yo estoy aquí encerrado, yo estoy aquí con las manos atadas, o sea, me tienen atado. ¿Por qué tú estás diciéndome pastor? ¿Ves? Entonces, Quizás es un despertar, ¿verdad? Inconscientemente la persona está diciendo lo que ve en ti, lo que ves. pero porque tú no te sientes así porque estás pasando un proceso donde no te está dando la oportunidad, no quiere decir que no lo seas. Exacto. ¿Verdad? Y hay diferentes formas en donde Dios despierta y te dice, Pero está bien. eres esto aunque te sientes de tal manera. Yo lo puedo ver así ahora, pero en aquel momento yo no lo veía así. Es que cuando uno está en el proceso uno no ve las cosas de la mejor manera tampoco. Pero, ¿tú lo viviste? No. Ni tú. ¿Lo sentiste en algún momento? Yo no lo he vivido. No, yo tampoco. Mira, O sea, a lo mejor, quizás mucha gente que no esté viendo dice, ustedes están hablando desde un punto de vista ni siquiera lo que han vivido. Yo creo que no siempre tenemos que vivir las cosas para poder hablarlas. Yo creo que podemos tener la capacidad, el entendimiento y la sabiduría para poder manejar un tema desde un punto de vista bíblico y desde el punto de vista en donde ya uno lleva un tiempo en la iglesia y sabe cómo más o menos se deben manejar las cosas. Pero, ¿verdad? Cada cual con su opinión. ¿Qué estabas diciendo? yo tengo... Es algo tan delicado, a ver cómo te lo resumo. Yo en mis comienzos en la iglesia, sí crearon confusiones en mí. Llegó el momento que me utilizaron. O sea, me llamaban a mí, había algún problema en la iglesia. Mira, John, necesito esto. A veces hasta para sus casas. No tiene nada que ver con la iglesia. Hasta para sus casas. Me hace falta algo en mi casa. ¿Tú crees que tú me lo puedes dar? Y yo, como estaba prematuro, pues Tu entendía, inocencia. pues, en mi inocencia, pues, mira, así. Y yo iba y suplía. Pero
según fue el pasar del tiempo, me crearon confusiones, tomé decisiones que no iban con mi caminar, tanto mío como otra persona, porque hubieron varias personas involucradas. Inclusive te puedo decir que yo sé lo que se siente que mucha gente juzgue y Desde una posición más arriba de la tuya. todas las posiciones. Okay. Cuando te digo todas las posiciones, pastor, evangelista. ¿Cómo lo manejaste? La iglesia. Mira, yo siempre he sido una persona que... ¿Sabes? Bien. Sé que pudiste orar, sé que pudiste meterte Sí, con por Dios, eso, pero humanamente, ¿cómo lo manejaste? Por eso te digo, siempre he sido una persona que yo le hablo a Dios de tú a tú. Y pues siempre he tenido la gracia del Señor que me contesta como yo le hablo. Y utiliza personas que no tienen nada que ver. Por ejemplo, en el momento que te voy a hablar de este suceso, una vez que yo venía hablando con Dios, ya yo tenía pues mucha gente señalándome. Y yo venía hablando con Dios y yo le decía al Señor, Señor, o sea, si esto no es tuyo, quítamelo. Si esto no es tuyo, arráncamelo de mi corazón. O sea, yo no quiero saber de eso. Llegué a la iglesia, pasé al frente, me arrodillé. Una persona que es la copastora, yo no tenía ningún tipo de relaciones con ella, ¿sabes? Ni de amistad, ni de nada. Y esa misma noche, ella me dijo a mí, esto que tú me estás pidiendo, que te saques de tu corazón y de tu mente, no lo voy a hacer porque, aunque el mundo diga lo contrario, esto fui yo. Sí, porque está la perspectiva. Entonces, ¿qué pasa? De la persona y la perspectiva. Eso también crea una seguridad para mí. Hay personas que no la tienen. Y pues ahí no te puedo hablar desde ese punto de vista. Yo te puedo decir lo que a mí me ayudó, lo que a mí me hizo crecer mi fe, lo que a mí me hizo levantarme, porque sí, yo me sentí humillado, me sentí pisoteado, inclusive yo tuve que salir con las manos atrás de la iglesia porque a mí me pidieron que no volviera. Okay. ¿Sabes? Y pues eso, por eso es algo que por eso te digo, una de doble filo, porque no todo el mundo, el proceso, no todo el mundo es igual. Hay personas que la pasan peores que yo, hay personas que la pasan con menos proceso que yo. En el momento en donde ustedes vivieron, ¿verdad? Lo que vivieron, porque Pedro no lo vivió, yo no lo viví, pero en algún momento donde sintieron ese abuso o ese señalamiento, ¿verdad? Como lo hayan vivido, quisieron renunciar, quisieron quitarse. Yo me quité. Tú te quitaste. Sí, yo quise renunciar, yo tirar no la quise. toalla. Pero ¿en qué momento llega esa mentalidad en donde tú dices, me quiero quitar ya? Yo he pasado, eso sí yo lo he pasado en mi vida, en donde he dicho, quisiera quitarme. Yo también. Y no por procesos, sino por cosas que uno ve o por cosas que uno no entiende. ¿Cómo es que suceden? Pero llegaste al punto. es donde uno dice, o miro al hombre o miro a Dios. Hay veces que no entendemos los procesos de las personas, ¿verdad? Y para eso tenemos que tener el discernimiento espiritual, ¿ves? Cierto. Porque el proceso mío no es igual que el de él, pero Dios trabajó en los dos procesos, A la manera de Dios. En a cada la uno. manera de él, ¿entiendes? Yo aunque en mi mente yo diga, Señor, yo me voy a rendir, yo no quiero predicar más, yo no quiero esto, yo no quiero lo otro, pero cuando esas palabras salen de esta boca imperfecta, comienza el Espíritu Santo a decirte, pero no te acuerdas cuando tú estabas allá en el lodo cenagoso, pero no te acuerdas cuando tú estabas casi una semana sin bañarte, pero no te acuerdas cuando te estaban buscando allá para matarte, tú no te acuerdas de eso. Tú no te acuerdas de que yo te libré de eso y te tengo aquí, y este simple proceso que estás pasando en tu vida, tú quieres renunciar. Este simple proceso, oye, si pasaste procesos muchísimo más difíciles, te levantaste, estás predicando la palabra del Señor, ¿por qué estás pensando en claudicar cuando es un simple
una simple leve tribulación. Esto va a pasar. Tranquilo, confía. Eso el Señor me lo dijo en mi corazón a mí. Tranquilo, confía. No te quites. No renuncies. Esto es para valientes. Y me dio el texto de Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas y desmayes, porque yo Jehová tu Dios estaré contigo a donde quiera que tú vayas. Y una pregunta a ustedes que, como dice, nosotros no lo pasamos, pero me vino esta pregunta. Cuando ustedes están ya en ese proceso, que ustedes ya saben lo que está pasando, porque pues obviamente se sienten como están diciendo, que se sentían atados, que se sentían, como decía Robert, en una cárcel, a beneficio para los que nos están escuchando, ustedes llegaron a hablar con esa persona que le estaba causando esa molestia, ese dolor, esa herida, como depende de lo que ustedes sentían en ese momento. Yo entiendo que ustedes, en forma de pregunta, ustedes llegaron a hablar con esas personas y decirle, mira, obviamente primero hay que orarle a Dios, para entonces tú poder decir las palabras correctas. Las palabras correctas, exactamente. Y sentarte con esa persona, porque yo entiendo que si nosotros estamos sea en la iglesia o sea en un trabajo, uno tiene la oportunidad, gracias, la oportunidad de tú sentarte con la persona y decir, líder, pastor, evangelista, hermano, me está pasando esto contigo, lo que estás diciendo o lo que está pasando, me siento así. Yo no la tuve. ¿Tú no la tuviste? Yo no la tuve porque ante los ojos de muchos yo era un lobo disfrazado de oveja. Okay. O sea, yo no tuve esa oportunidad. Yo sí generalicé. Cuando salí de ahí, cometí un error. Y fue generalizar a muchas iglesias. Acuérdate, estaba prematuro. Claro. No estaba igual que preparado que Robert, que pudo, no estás como ahora. Pudo aguantar, ¿sabes? No estoy como ahora, pero sí generalicé y entiendo que me creó muchas dudas, muchas inseguridades. O sea tú hubieras cambiado totalmente al hombre que eres ahora si te hubieran dado por lo menos una oportunidad de hablar. Es que no estabas en la si me preguntas hoy día, yo siento que eso fue bien necesario. Okay. Para yo ser la persona que soy. En ese proceso tuyo, tú entiendes que era mejor. Nada. Yo, por lo menos, si me preguntas a mí, yo no cambiaría nada. Volvería a pasar porque hoy te puedo decir que fue necesario para yo poder tener el corazón que tengo ante el Señor, ser la persona que soy y poder levantar al caído el día que yo vuelva a ver un proceso similar. Es que Dios obra de manera diferente. Sí. O sea, lo trabajó de esa manera porque había cosas que cambiar en tu corazón. No lo trabajó porque Dios no provoca las situaciones. ¿Verdad? Está el libre albedrío y cada cual toma sus decisiones, pero sí lo permite. Eso es lo que... Y esta es la palabra. Y ahí está la palabra, permite, y también está en la que él no estaba en desobediencia. A veces nosotros confundimos el abuso o en estos ejemplos, no quiero decir que esos fueran los casos de mis hermanos, pero para poner otro ejemplo que la gente se identifique, que a lo mejor porque no solamente tiene que ser de una ovejita, puede ser de un líder con su pastor, o del pastor con su otro pastor, o si está pues... Puede ser en la misma casa del pastor. Puede ser en la misma casa del líder, con su misma familia, todo puede ser. Puede ser con su esposa, sí. Que a lo mejor la esposa tiene una posición, por ponerlo un poquito más alta en la iglesia, o ante los ojos de los demás ella es la que carga y él no carga, porque tú sabes que todo... Es que la gente es la que decide quién carga y quién no. Exacto. Pero sí, estamos en ese ejemplo, sí. y yo digo que para beneficio de los que nos están escuchando, o sea, la desobediencia, que Dios, cuando tú estás en desobediencia, Dios permite un proceso un poco más fuerte a la que cuando tú estás en obediencia, Dios va a permitir el proceso, pero Él va a estar ahí. En este caso, hablando como ahora va a Robert, pero en este caso de Jonathan, vemos que él era necesario que pasara ese proceso para él ser el hombre que es ahora, o el hombre en Dios que es ahora, que eso era lo más importante. O prepararme para la persona que seré en un futuro. También. No, y que, ¿verdad? Hay que dejar claro algo. Estamos hablando desde el punto de vista de la persona que lo hizo. ¿Verdad? Hay muchas personas que nos
que nos van a ver y que han pasado por esto, o que han sentido que han pasado por esto, o que lo van a reconocer en ese momento en que vean el video. ¿Por qué? Porque son 10 años lo que yo llevo en la iglesia y yo nunca había pensado en eso en 10 años. Hasta que la persona me lo preguntó. Y yo pude identificar muchas cosas en las que pude decir, quizás en esa área se puede ver como un abuso. O tal persona yo vi que vivió eso. Pero hay que dejar claro que la persona que comete algún tipo de abuso espiritual, sea cual sea la manera que sea, consciente o inconsciente, ¿verdad? Como dijo Pedro, lo está haciendo, pero no podemos señalar a la persona que lo está haciendo. No estamos en posición de juzgar. La palabra dice que el único juez es Dios. Y que el único que va a juzgar en su debido tiempo a quien hizo lo bueno o lo malo es Dios. Nosotros no estamos en posición de juzgar. Estamos hablando como personas maduras un tema. Pero, ¿qué pasa? No podemos enfocarnos en lo que está haciendo la persona porque el 99.9% de las veces no es la persona, es lo que está operando detrás de la persona. Quizás esa persona abrió una puerta espiritual en donde el enemigo lo está utilizando para lastimar a esa persona o detener lo que Dios está haciendo en tu vida. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque quizás cargas mucho de Dios, pero como en tu caso, cargabas mucho de Dios en ese momento sobre ciertas cosas que Dios quería que tú hicieras para Él, pero manera de detenerte y que siguieras avanzando era dejarte preso en una área donde no pudieras seguir desarrollándote y de seguir avanzando en Dios. Y de esa manera quizás esa persona consciente e inconsciente no se daba cuenta, pero era la forma en la que quizás o Dios quería detenerte un tiempo o el enemigo lo estaba utilizando para detenerte y que no avanzabas. ¿Verdad? ¿Cómo lo identificamos? No importa, lo importante es salir de allí. ¿Por qué? Porque tú como líder o como pastor que me ves, ¿verdad? Y te hablo directamente, no tienes derecho de aprovecharte de lo que Dios depositó en cada una de las personas, porque lo que carga cada persona ni siquiera te pertenece. Porque eso es de Dios. Todo le pertenece a Dios. Tus dones son un regalo, tu talento es un regalo, pero todo es de Él y todo es para Él. Para Él. ¿Verdad? No es para que te aproveches y lo uses a beneficio propio. ¿Por qué? Porque si tu iglesia carece de ciertas áreas, no es justo que tú sigas avanzando y detengas a otros porque necesitas lo que carga esa persona. ¿Verdad? Y no es correcto. Y tú, persona que fuiste abusada espiritualmente, es tiempo de que perdones. ¿Por qué? Porque quizás pasaste ese proceso, pero es momento de que sueltes y que sigas avanzando. ¿Por qué? Porque está bien, lo viviste. Y no puedes seguir avanzando con la misma herida. ¿Por qué? Porque sigue siendo un peligro para las otras vidas. No, y tú lo dijiste. Esa persona a lo mejor no lo hizo él. ¿O no se dio cuenta? No, y a lo mejor eso era lo que quería Satanás. Decir, viste, que todos son iguales, todos los pastores son iguales. Por ponerte un ejemplo, todos los pastores roban, todos los pastores hieren, todos los pastores, o todos los líderes, o todo el que tenga poder. Y entonces tú, por no perdonar, porque por el orgullo, pues entonces estamos teniendo doble problema. Porque pasaste un abuso espiritual. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer con eso ahora? Nosotros no hemos pasado por eso, pero ellos pasaron. Y es bueno haber escuchado la opinión de ustedes. Y a lo mejor personas que no ya lo pasaron, pues pueden hablar de eso. Esto es un tema que deberían, yo creo que de tocarlo todas las iglesias, de cómo se sienten, de los líderes, tener esa oportunidad de sentarse con su pastor, de expresarse. Por eso era la pregunta, es decir, ¿tuvieron la oportunidad de expresarse? Porque yo entiendo que, por ponerte el ejemplo de mi pastor... Tener esa oportunidad, como tú dices, y perdona que te interrumpa, decir, pastor, yo siento que puedo dar más en esta área, claro, pero creo que me estoy deteniendo porque me tienes aquí, pero quisiera hacer esto. Y hablarlo, tener esa conversación, esa confianza, eso es a veces tenemos en la iglesia que tenemos poco personal o a lo mejor no tienen la sabiduría de todo llevar. Pero entonces, si tú tienes a cargo 3 o 4 ministerios, porque a lo mejor pues tú puedes hacerlo, pero va a llegar el momento que no todo lo puedes hacer tú. O sea, antes tú veías que el pastor abría la iglesia. Delegar. Guiaba la guagua de la iglesia para buscar los hermanos. Era el primero que salía de su casa
y llegaba último. Eso pasa hoy día todavía. Todavía pasa. Y pasa porque uno quiere hacer las cosas con excelencia para Dios y uno dice, quizás no lo hagan como yo lo haría. Claro. Entonces, pues lo cuidas, pero te Y eso gastas. es un problema. Te gastas. ¿Y por tampoco qué le das mueren oportunidad. tanto pastor por ataque al corazón? ¿Por qué No, mueren? Y que se quitan. Se quitan. Bien. Eso, la mayoría de las... Porque tú estás dejando a tu esposa sola. Desde temprano hasta por la tarde. Sabemos que Dios es... Pero Dios no opera así. Para eso Dios mandó a Jesús. Jesús se multiplicó con los 12 discípulos. Y pues no tiene nada que hacerlo. Bueno. No, y eso ocurrió, Podía eso hacerlo ocurrió todo. desde antes. Ocurrió con, Y eso. Sí, porque ocurrió con Moisés. él no Donde enseñó el suegro a Jetro, delegar. le hizo, tienes que delegar, papá. Él no enseñó a delegar, porque es como dice él. Antes yo iba al residencial, yo era el que bajaba el equipo, montaba esto, montaba la otro, montaba la silla, montaba lo otro, y cuando venía a predicar estaba explotado. No fluye. Y yo explotado no va a fluir de la misma forma que tranquilito. No, y humanamente te enoja porque dice, porque no me ayudan. Exactamente. Pero es verdad, tienes razón. Y ese es un buen punto, el que Pedro dice, tener la oportunidad de hablar con la persona que sentiste que te lastimó o que sentiste que Porque a lo hubo mejor la ese persona suceso. no sabe, a lo mejor no lo sabe. Y con decirle, mira, perdóname, pero ¿por qué? No, porque ¿Nunca pasó te ha esto. pasado eso que te he dicho? Mira, te pido perdón porque te dice, no me di cuenta. O tú mismo vas de la persona y dices, perdón porque hice eso en tu vida, no me di cuenta. O tú mismo dices, ay, perdón, no sabía que había hecho eso. Claro. Porque somos humanos, puede ser consciente, inconsciente. A veces lo decimos y no pensamos lo que decimos, lo que hacemos, porque estamos en el ajoro. Pero Pero puede ese es libre, suceder. ese es libre en el perdón. Sí. Punto. ¿Fuiste abusado espiritualmente? Pide perdón. Oye, cajando Restaura. claro, no ocurre solamente en las iglesias. No, en Exacto. todos lados. ¿Sabes? En todos lados. Todas las religiones, Todo. ¿verdad? Como estamos en el área espiritual, todas las religiones, sean buenas, malas, cristianos, satanismo, brujería, paleeros, en todas esas áreas hay gente que siempre se va a querer aprovechar de los demás, sea monetariamente, sea espiritualmente, sea lo que... O sea, eso va a ocurrir, no podemos evitarlo, pero, es como dije ahorita, o te enfocas en el hombre o te enfocas en Dios. El día en que te enfoques en el hombre te vas a quitar. Que mira, Reinaldo, Jesús lo vivió. Todo lo que nosotros estamos hablando, Jesús lo vivió y él perdonó. No le dijo en la cruz a Dios, perdónalo porque no sabe lo que hace. Y el punto de Jesús, que acabo de recordar, hay gente que se quiso aprovechar de Jesús. Hay gente que lo iba a seguir por los panes y los peces nada más. Claro, no por lo que él estaba... ¿Y qué Jesús les dijo? predicando. Cuando ellos cruzaron al otro lado que se encontraron con él, Jesús les dijo, ustedes no están aquí porque quieran buscar de mí. Ustedes están aquí por lo que yo hice. Porque si yo no hubiera hecho eso, ustedes no estuvieran No aquí. estuvieran. Porque están buscando lo que yo les puedo dar y no quién soy yo. Y si lo traemos a esta era, vamos por el profeta. Hoy va el profeta que Dios lo usa y habla y siempre me predice que voy a tener la casa este año. Y vamos por eso. Ujú. Ahora, pero si ese día el profeta vino con una palabra fuerte de parte de Dios, Nah, ese sirve. ya no me gusta. No sirve. Ese no oró. Mira, Ese no Ese vino, no oró. ese no oró. No, y Pedro cambió los muñequitos, ¿sabes por qué? Porque ahora que lo acabo de pensar, el abuso espiritual no solamente puede ocurrir del líder, tú también puedes cometerlo como oveja de tu iglesia. Claro. Porque quieres aprovecharte de lo que Dios le está dando a tu líder, pero tú no estás dispuesto a pagar el precio porque quieres seguir buscando de Dios, pero a través de Él. A ¿Sabes? través de Pues, otras personas. voy para allá porque viene fulano y porque Dios lo usa, y yo voy porque Dios lo usa, pero el día en que Él necesite no estás presente. No, y el día, El que día tú- en que caiga lo señala. el día que no, y tú puedes, yo puedo estar, no oro, por ponerte un ejemplo, no oro, y voy a la iglesia, pero como el pastor Dios lo usa, pues yo me voy a pasar con el pastor. No, porque cuando el pastor vaya para acá, yo lo voy a invitar porque como Dios lo usa, pues él me vaquea. ¿Y qué estás haciendo? El día que tú estés solo. Ujú. O el día más sencillo, que venga la prueba. Ay, por eso fallamos mucho. Me Eso es así. incluyo. O sea, hemos fallado en ese momento de solamente pensar que la persona que tenemos al lado, que en vez de cogerlo como una enseñanza, como un maestro, o sea el pastor, sea el líder, sea con la conexión que tú hayas hecho con cualquier persona en la iglesia, no lo vemos para ayuda de nosotros.
solamente vemos lo bueno y lo perfecto que es la persona. Pero el día que falle, por eso es que muchos señalan sin saber, o juzgamos sin saber, sin conocer. A veces tú ves una foto de una persona y dices, qué cara de perro. Pero si es así, nació así, es serio. No es que no sea una persona comunicativa o no es que no se ría, es que es serio la persona. Hay que saber manejar Punto. la persona como es. Cada cual tiene su personalidad. Exacto. Pero cometemos ese error Ujú. de señalar y solamente buscar y lo vemos en la iglesia, lo vemos afuera. Me imagino Robert lo ha visto mucho en el caserío. Viene Robert Ríos, Dios lo usa a Robert, pues vamos para el caserío. Solamente aparecen ese día. ¿No? O Robert, vamos, yo conseguí el contacto, por ponerle un ejemplo, voy a cualquier caserío de Bayamón, Barbosa, Vigilio Dávila. No, Barbosa, Vigilio, son un caserío de ambiente fuerte. Pues yo voy a invitar a Robert y Robert va y ya está. Sí, porque sabe manejarte en esa área. O sea, no. Bueno, está la estrategia, pero también está el aprovechamiento de ahí. Es verdad. Sí, y muchas veces las personas se aprovechan de lo que uno porta y no lo que uno carga. Nosotros tenemos que reconocer que somos gente imperfecta, dirigidos y gobernados por un Dios perfecto. Nosotros caminamos conforme a como Dios quería que caminemos. ¿Ves? Siempre van a haber personas que se van a aprovechar de lo que tú portas. Siempre van a haber personas. Eso es algo que no podemos evitar. Todo el abuso espiritual en muchos lugares. Ahí no hay que entrar en detalle. Se ve en las noticias cristianas, se ve en todo lugar. Cuando llega el profeta del momento, o el fulano, ¿verdad? Que mueve masa y llega y critica porque no le dejaron mucha ofrenda. Sucesivamente, son muchas cosas. La cuestión es que nosotros no somos quien para juzgar, ¿verdad? Entonces, por eso yo no entro en detalle, pero lo menciono porque son ejemplos de cómo hay un abuso espiritual. Es algo que ocurre, es algo que es real, lo hablamos aquí y, ¿verdad? Y perdón el que se ofenda, pero es algo que es necesario hablarlo. ¿Por qué? Porque las personas, luego de escuchar esto, van a saber cuidar su corazón. ¿Sabes por qué yo lo hago? Porque me hubiera gustado que alguien lo hablara conmigo también. O quizás a ti te hubiera gustado haber escuchado algo así en su momento. Para tú saber identificar, no, él se quiere aprovechar de mí. Y yo tengo que cuidar mi corazón, yo tengo que cuidar lo que Dios puso en mí, lo que Dios me entregó, porque aunque él no me pertenece a mí, le pertenece a él confió en mí. Entonces, no hablamos de este tema para que juzgues a las personas ni las señales, porque tú tampoco eres quien para juzgar. Pero sí para que aprendas a cuidar tu corazón y sepas distinguir y discernir lo que están haciendo en mi vida no está bien. Voy a detenerlo, ¿sabes qué? Y hablas con la persona y le dices, mira, esto que estás haciendo no me está gustando y esto no es de Dios. Y así, cortas de raíz. ¿Por qué? Porque es la única manera de seguir avanzando. O sea, no hay que darle mucha vuelta. La gente tiene que aprender a ser clara y decir, lo que estás haciendo en mi vida no es de Dios y no te lo voy a permitir por el simple hecho de que yo tengo que seguir avanzando en Dios. Quería añadir algo para las personas que nos van a escuchar, porque quizás a muchas personas les pasa esto. Pero es que yo no me atrevo a ir al pastor porque él es el pastor. Mira, es un ser humano igual que tú. Y quizás, como dijo Pedro, ¿verdad? Él lo hizo inconscientemente. ¿Sabes? Que no fue para herirte o no actuó de esa forma porque, ¿verdad? Porque como tú dijiste, no somos quienes para juzgar a nadie porque el primer imperfecto soy yo. Y yo tengo que poner esa perspectiva primero, ¿verdad? De que yo soy imperfecto, de que yo fallo, de que yo peco, de que yo quizá haga cosas sin querer hacerla, ¿verdad? Entonces, cuando yo pongo en esa perspectiva de que yo primero, ¿verdad? Soy el que fallé, ¿verdad? Aunque no haya fallado, pero que tú veas al pastor como un ser humano, que tú le digas, mira, pastor, yo necesito hablar contigo porque me siento así, y eso es lo que debemos hacer los cristianos. Una comunicación, ¿sabes? No es ir a murmurar, mira, mi pastor me hizo esto, para que aquel le diga al otro, para que el otro le diga al otro. Porque ahí estás dañando el corazón de más personas. De más personas. O sea, hay cosas que simplemente te sientas como persona que eres y adulto y la hablas. Y no tienes ni que siquiera hablarlo mal. Simplemente, mira, pastor, me sentí así. No me di cuenta. Todo puede terminar con no me di cuenta, perdón. No hay que hacer las cosas grandes. Tuviste la palabra clave. No me di cuenta o perdóname. Sí, ya. Y si ya esa persona te está diciendo a ti, perdóname, o no me di cuenta, perdóname, pues yo entiendo que nosotros debemos ser maduros.
Sí. y decir, ok, espérate, esta persona no es perfecta, falló, vamos para adelante, porque hay veces que también tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido, porque por ponértelo, por ejemplo, de o personas que a lo mejor cargan algo de Dios, pero los pastores saben que no están en su mejor momento o no están en su mejor temporada y te dice, no te sientas mal, porque el pastor también está para eso, para cuidarnos. A mí me han dicho. No. Yo, mira, pienso esto y creo que podemos hacer esto. Todavía no es tiempo. Ya, Ya, Ya. no hay Eso problema. pero tú tienes que ser maduro. No hay problema, todavía no es tiempo. Y quizás sabrá Dios en cuántas cosas te está librando porque Dios le puede estar mostrando algo que tú no estás viendo porque estás enfocado en lo que quieres hacer. Claro, por eso es que tenemos que tener cuidado. Y las personas que nos están escuchando, ministros, no ministros, ovejas o no ovejas, pastores, no pastores, tienen que entender una cosa. Todo primero tenemos que llevárselo a Dios. Nosotros tenemos que preguntarle al Padre qué es lo que quiere con nosotros. Porque para eso nosotros tenemos líderes, para eso nosotros tenemos pastores, para guiarnos. A lo mejor tú estás sintiendo en ese momento que no era la mejor manera. Pues díselo. Vamos a comunicárselo. Pastor, ¿tú crees que...? Pero, ¿por qué, pastor? Porque debe de haber un porqué. O sea, pues, tú debes de preguntarlo. A ti no te botan del trabajo y te dicen porque sí. Tiene que haber un porqué. Pues pregúntalo, comunícalo. Líder, ¿qué pasó aquí? ¿Qué sentí? Pero no todo lo justifique con abuso espiritual ahora. O no todo lo digas porque me dijo que no. O no todo lo busques por la manera que el pastor te lo dijo. Porque como estábamos hablando, que tú mismo lo estás diciendo, Reinaldo, o sea, estás diciendo que no, a lo mejor no nos gusta eso. ¿A quién le gusta que le digan que no? O sea, que tú vayas y tú estés preparando meses y meses a lo mejor un caserío, Robert, y el pastor te diga, no, No es el momento. no es el momento. Y tú digas, pero qué, y todo lo que yo he orado, todo lo que yo he unado, porque esa atmósfera que... Y simplemente el pastor te está diciendo, no es el momento, Robert, o te da un ejemplo, tú sabes. No solamente... Saber, como tú dices, ser maduro. Ser maduro en esa área. Yo digo que tenemos que también cuidar porque obviamente hemos puesto muchos temas de lo que es abuso espiritual y los ejemplos. Sí, el tiempo es muy corto para poder abarcar mucho Exacto, el área. pero pues quisiera también tocar ese punto porque pues hemos tenido hemos conocido o visto en muchas iglesias desde que yo me crié, no solamente la que estoy ahora, desde que yo me crié que se ve eso, que la gente cuando le dicen que no, pues ahí refufuñan y dicen, el pastor Me o el está líder. aguantando. No, bueno. No, hay que ser Tú tienes que saber, porque uno sabe lo que es bueno y lo que es malo. Y como uno sabe lo que es bueno y lo que es malo, como decía Robert, si tú tienes relación con Dios, si tú oras, si tú ayunas, si tú vas al monte, si tú buscas el rostro de Dios, tú vas a tener el discernimiento Claro. para saber que ese no es por Es cuidarte. por algo. Y si es, por algo. si es de Dios, va a ocurrir. Ya está. O sea, no hay nada que Dios no quiera que ocurra, que alguien lo pueda limitar y que no va a ocurrir. Una de las cosas que yo he aprendido es que si Dios te da una palabra, no importa el tiempo, se va a cumplir. Simplemente pide discernimiento, que es una de las cosas que más yo le pido al Señor en mi caminar. Yo no le pido más nada, discernimiento. Y para el día que me digan que no, que eso es un tema que siempre hablo con el pastor, porque hay muchas personas, siempre estamos tirándole a la iglesia, hablando de este tema, siempre estamos tirándole a la iglesia, pero hay veces que no nos visualizamos nosotros como personas, que a veces decimos, el pastor me dijo que no, él me está aguantando, esta iglesia no, me voy de esta iglesia porque esta iglesia no me da los valores que yo merezco, porque mucha gente lo dice, y así brincan a otra iglesia. Entonces, no nos estamos visualizando nosotros como personas. Y es que tenemos que entender que todo se va al tiempo de Dios. O sea, Por eso es que la palabra dice que no nos vamos a conocer por los frutos o por los dones. Perdóname, no nos vamos a conocer por los dones o por lo que nosotros hacemos, sino por los frutos. Por los frutos. No solamente, si tú brincas de una iglesia para otra y tú no das fruto en la otra iglesia, pues tú tienes que reconocer que no eres tú. O sea, que no es la iglesia, eres tú. Ahora, Exacto. si tú vas ahora a otra iglesia y tú das un fruto,
Pues entonces ahí tú puedes discernir, tú puedes tener conocimiento de decir, ok, pues lo que yo pensé de aquella iglesia o como me trataban allá, pues cambió porque ahora estoy dando un fruto mejor. Sí, pero está pasando un proceso. Claro, Es tienes lo que mismo. pasarlo. Quizás yo entiendo tu contexto, pero si yo estoy, por decirte un nombre, el Faro, yo estoy en el Faro, y mi pastor a mí me dice, yo no es el tiempo, y yo me enfado y me voy para otra iglesia, y pasa un año y el Señor me posicionó, como quiera pasó el año, pasó el proceso. Pero y si esa posición, y si se posicionaron por tu carisma y no porque verdaderamente era el tiempo de Dios. Ahí entramos Ahí es en el donde venimos, discernimiento. en el discernimiento. Lo que te quiero decir, Porque mira, con te voy esto a es... darte un ejemplo, y perdona que te interrumpa. Seguro. A mí, ¿verdad? No quiero tener mucho contexto, a mí me han dicho, salte de tu iglesia. Y yo te pongo una iglesia, a mí me lo han dicho. Y el enemigo sabe por dónde tirarte, Claro, porque claro. sabe los deseos de tu corazón. Claro. Y entonces tú te pones a analizar y tú dices, está bien, me voy. Pero si no era de Dios. Se cumplió lo que Dios dijo, se cumplió tu llamado, se cumplió el pastorado, se cumplió la iglesia, Pero no en el tiempo de Dios. no en el tiempo de Dios, y estás cumpliendo un llamado y Dios no está contigo. ¿Por qué? No está el apoyo de Dios. No está, o sea, y me corrijo, Dios está presente porque Dios te sigue cuidando, porque Dios no te va a abandonar, pero no estás alineado a lo que Dios quiere hacer En el orden. y no estás caminando de la mano de Dios. Es Te mucho adelantaste, puedes fracasar, suena bonito, se ve bien, te ves chévere, tienes el podio, tienes la iglesia, tienes la gente, te ves bonito con el gabán, pero no estás en el tiempo de Dios. ¿De qué me vale a mí ver cumplido todo lo que Dios dijo si Él no está conmigo en ese momento, Claro, disfrutando de lo que Él me dijo que iba a hacer? Exacto. De nada me sirve. Yo prefiero no estar en el pastorado a estar en el pastorado, pero no estar contigo de la mano. O sea, son cosas que tenemos que analizar, donde decimos, me enfocaré con el pastor, me voy de la iglesia, brinqué a una iglesia, y allá me están dando lo que quiero. Pero es que esa no es la forma. Esa Tú es de Dios. está como un nene chiquito. Y digo, yo, papi, no me lo da, me voy con Titi. Titi sí me lo da. Exactamente. ¿Ah? No, y para eso nosotros tenemos los pastores, para eso están los pastores de la iglesia. ¿Tú te crees que si tu pastor no sabe que tú vayas a tener una iglesia, no va a ser el primero en apoyarte? Sí. Conociendo tus procesos, tratándote desde el principio, tratándote desde mitad de camino, tratándote de donde tu pastor ahora mismo te cogió y sabe y ha vivido todos tus procesos y sabe prácticamente todo sobre ti Ujú, y lo que Dios revela en los secretos. ujú. Yo creo que es el Y que primero. esa mentalidad, es decir, hay una mentalidad errónea, y es que, y lo podemos hablar en otro tema, y es que la gente está muy pendiente a cumplir el llamado y no está pendiente a lo que está ocurriendo ahora mismo dentro de la iglesia en la que están. Hay muchas cosas que hacer en la iglesia como para estar pensando en lo que Dios dijo para mí. Ajá. ¿Sabes? Hay mucha gente que necesita más de ti y tú dejar de pensar mucho en ti. Pero, nada, eso lo vamos a tocar en otro tema. Así que, gracias por conectarse, Dios los bendiga.